Vamos a continuar con lo que dejamos empezado ayer. ¿Mm? Ayer lo último que leímos fue que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, eh, y pasó un día, pasó el día del reposo, y, pero luego vino el primer día de la semana, gloria a Dios. ¿Mm? Dice aquí, vamos, les invito a ir a sus Biblias, ahí en Lucas 24:1 de Lucas, el Evangelio de Lucas 24:1. El primer día de la semana es domingo, ahora es domingo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Bueno, desde aquí, desde el último les leo yo nada más, ustedes quédense ahí. Lo último del 23 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Y luego ahora sí sigue el 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lo primero que se percataron es que la piedra no estaba donde la habían dejado, no estaba como la habían dejado eh, la última vez que la vieron. Entonces, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué andas aquí? ¿Por qué andan aquí buscando entre los muertos, entre los sepulcros, al que vive, al que vivirá eternamente? No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense bien de lo que él mismo les dijo. Él ya se los había dicho. Acuérdense, acuérdense lo que ya les había dicho allá en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así, así decía, así les había dicho él, estando en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, se acordaron de lo que él le había dicho, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se devolvieron a platicar, a decirle lo que había pasado. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ella y no la creían. Qué curioso que le parecían locura.
Qué curioso si él ya les había dicho. Y qué curioso que hoy, después de tantos años, eh, a muchos le parezcan locura estas cosas. El seguir al Señor, el esperar, el tener la esperanza de que el Señor va a venir por su iglesia. A muchos les parece locura, pero Él lo dijo. Aquí hay algo muy importante de que Él lo dijo. El Señor Jesucristo lo dijo. Ya lo habían dicho los profetas, ya lo había dicho el Señor desde mucho antes por medio de los profetas que así iba a pasar. Ahora Él, momentos antes, horas antes de ser crucificado, Él lo estaba volviendo a decir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él lo dijo el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Pasó, se cumplió, se hizo. Y eso fue un suceso de que quedó, eso marcó la historia. Eso fue un suceso que bíblicamente, claro que está, es verídico y científicamente, históricamente, está comprobado y está establecido, está comprobable. Entonces, aquí vemos que Él lo dijo y lo hizo. Se cumplió lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo creer a veces lo que también Él dijo? Me voy a ir, pero luego vendré por ustedes. Luego voy a venir por la iglesia. Voy a prepararles un lugar. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Mm? Entonces, aquí ellas fueron y les dijeron a los 11, a los 11 discípulos le fueron y les dijeron lo que habían visto, el sepulcro está vacío, no está, y estaban unos ángeles, y nos dijeron esto, que si por qué veníamos a buscar aquí al que vive, por qué buscamos entre los muertos al que vive. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Como que le vino así y si sea cierto, a ver, y sale corriendo Pedro y ve que no estaba, que era verdad lo que las hermanas les estaban diciendo. Y aquí dice luego, sigue diciendo en el 13, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso tiene que ser una, una interés, una razón por qué orar del cristiano. Que se quiten esos, que se nos abran los ojos, que no estén nuestros ojos velados, y no solamente los nuestros, sino de los demás, de la familia, de los que vamos a hablar del Señor.
Porque si están los ojos velados, haz de cuenta que le estamos hablando al arbolito este o a cualquier otra cosa. Así como ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Estaba junto a ellos y no lo conocían. Y a veces estamos hablando la palabra de Dios o, o estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo el milagro que el Señor está haciendo y a veces no nos damos cuenta porque nuestros ojos están velados o porque a los que les estamos hablando están velados, no escuchan, no entienden. Para nosotros, wow, para nosotros es a la torre, gloria a Dios, palabra de Dios, Dios me habló. Y para otros, tan más chiflados que no sé, están locos, están locos, están locos, están locos. Entonces, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas se traen? ¿Qué rollo con ustedes? ¿Y por qué andan así medio cabizbajos, tristes? ¿Por qué están tristes? O sea, él así como a ver qué decía, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y nada ha pasado. O sea, nos quedamos con las ganas. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir. Y luego dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Así todos incrédulos, ¿no? Todos incrédulos así, también dijeron de eso. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ha de haber estado así el Señor, ¿no? Y le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, tardos de corazón, no creen lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así lo dijo Isaías, así lo dijo Jeremías, así está escrito desde los libros de Moisés. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, ya está pardeando la tarde, ya se está casi oscureciendo. Quédate con nosotros, ¿para dónde vas? Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bendito sea Dios. Al momento de que él partió el pan y les dio, ahí se le abrieron los ojos, el entendimiento y se dieron cuenta, pero en ese instante se les quitó de su vista, se desapareció de entre ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Sí, ya sé, ha de haber dicho, ya sé, ya sabemos que sí resucitó, sí ya estuvo con nosotros y fíjate que iba caminando con nosotros y nosotros de tarugo no entendíamos qué leer. Gloria a Dios. Entonces, como también nos dice el Evangelio de Juan, cada evangelio tiene sus detalles, pero todo lo lleva a lo mismo. Cada evangelio nos dice unas cositas diferentes, unas cosas menos en cierto sentido, pero otros detalles en otro sentido. Pero todo nos lleva a entender mejor. Así como si ahorita, por algún motivo, pasara un carro y echara mucho polvo, que ojalá que no pase. Entonces, todos, cada uno, íbamos, si nos preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué estás todo empolvado? Entonces cada uno iba a decir, no, pues es que estábamos ahí escuchando la palabra y pasó un lobo, 2008, pasó y muy ligero. Otro va a decir, pues estábamos ahí, pasó un pick-up. Y luego otro va a decir, no, pues yo estaba ahí y pasó un lobo 2008, color rojo con blanco. Pero al final de cuentas, la idea es que pasó un carro. ¿Sí? Pero cada uno se le quedan grabados detalles. Y todo va a lo mismo, así son los evangelios. Así son los evangelios desde Mateo, desde Marcos, desde Lucas, desde Juan. Todos van a lo mismo, pero tienen diferentes detalles. Miren cómo dice en el Evangelio de Juan, Juan 21, vamos a ver nada más un detalle de ahí. 20:11. Aquí hay un detalle importante que le decía a mi esposa en la mañana, que son tiempos, es lo que les digo, uno lo ve a un tiempo, otro lo vio en otro tiempo, horas de diferencia, han escritas las cosas, pero vean a ver si lo notamos. Dice 20:11, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano. Hortelano es el que está ahí al pendiente de las tumbas, ahí de los sepulcros. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto para yo llevar, para que yo lo llevare. Ah, y yo lo llevaré, perdón. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vean lo que le está diciendo, vean los detalles que está diciendo Juan. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue y les dijo. Y luego dice el 20:19, Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ahí estaban escondidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero dice, estaban las puertas cerradas, estaban bien encerrados y de repente Él está en medio de ellos, frente de ellos y les dice, paz a vosotros. Y cuando les dijo, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué bonito haber sido, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Mm? Hay detalles así que se parecen mucho, pero son sucesos diferentes. Aquí Él les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y les sopló y ¡uf! Gloria a Dios. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Esta frase, a mí me han preguntado, ¿qué significa esa frase, pastor? Esa frase nos lleva al Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos, tú perdónanos. O sea, si nosotros necesitamos que seamos perdonados, tenemos que perdonar. Tenemos que ser perdonadores para que nosotros recibamos perdón también. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes perdonaren, les son perdonados. Pero los que retuvieran, les son retenidos. Ahí van a estar. Entonces, siempre hay incredulidad. Otra vez que les platiqué a partir de los enemigos del cristiano, del ser humano, no nada más del cristiano, que uno de ellos es la incredulidad. La incredulidad es algo que usa el enemigo para que no lleguemos a la verdad.
para que no entiendamos, para que eh, nos vayamos de paso, nos vayamos, pero nos afecta. Y aquí inclusive un discípulo de Jesús que había andado ahí con él, que había andado ahí con él, él era incrédulo, se llama Tomás, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, acostumbraba a pasarse entre las paredes, yo creo, no sé, no le importaba que estuvieran las puertas cerradas. Él, él pasaba, porque curiosamente dice, y estaban las puertas cerradas. En la otra, y estaban las puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, le dice, le reprende. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Luego sigue diciendo, aquí en este evangelio dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el mismo este incrédulo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí hay veces que se confunden con la pesca milagrosa, pero es otra ocasión. Es lo que les digo. Ahorita también, ahorita que Él les sopló, les digo, reciban el Espíritu Santo, no fue la noche de Pentecostés, no fue como dicen en el Hechos 2. Fue otro suceso. Así como esta también de la pesca. Porque cuando fue la pesca milagrosa, acuérdense que a Jesús apenas andaba juntando a los discípulos. De hecho, fue uno de los primeros, Pedro. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bendito sea el Señor. Entonces aquel discípulo que a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Bueno, no le hizo una pregunta, le dice, es el Señor. Le dice, ¿quién lo dijo eso? Verás que qué modesto Juan. Juan es el que está hablando ahí. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, como 100 metros ya de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Estaban las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Gloria a Dios. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 para ser exacto. Y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bendito sea el Señor. Y así continuó. Así continuó. Miren aquí, vámonos otra vez a Lucas. Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos de que son fantasmas? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Mm? Aquí es algo que truena ¿cómo dice? Está rompiendo la cabeza, tronó la cabeza. Muchas dicen que era como espíritu, que no se podía tocar y que le han dicho tantas cosas, pero él no. Él aquí está diciendo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él tenía carne, él se podía tocar, por eso le dijo a, a Tomás, mete la mano en mis llagas, y luego comió pescado y comió también panal de miel. Entonces, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Aquí es lo que les decía. Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí el 45, miren lo que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Bien, ya por último, vámonos a Primera de Corintios. Nosotros, si no hubiera sido eso, si no hubiera pasado todo lo que hemos estado leyendo, todos esos sucesos tan espectaculares, tan anormales, tan fuera de lo normal. Lo normal es que una persona se muera, se entierre, se meta al sepulcro y al tiempo se hace polvo, se lo comen los gusanos.
Eso es lo normal, es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros hemos sabido. Pero el Señor no es normal. Nuestro Dios no es normal, no es, es extraordinario, es fuera de lo natural, de lo normal. Dios es espíritu, Dios es nuestro creador, Él fue el que nos formó y con su palabra nos formó. Entonces, si no hubiera pasado eso, no estuviéramos aquí nosotros. Fuera vana, todo, si Él no hubiera resucitado, si Él hubiera quedado como en el plano normal, pues no estuviéramos, no fuéramos, no hubiera esperanza, no hubiera salvación. Pero miren lo que dice aquí, 1 Corintios 15, y aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así nos dice el apóstol Pablo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Saben quién es Cefas? No, el que acabamos de hablar ahorita. Era uno de los que iban en el camino de Maú. Se dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no fueron esos sucesos nada más, sino que a muchos, los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ya que había pasado todo y todo, se le apareció a él cuando iba rumbo a ¿dónde? Rumbo a Damasco, donde él vio una luz resplandeciente y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dura cosa me es, eh, te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguí a la iglesia de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tanto he trabajado que se quedaron estas cartas en la palabra que el Señor permitió que estuvieran todas las cartas paulinas que quedaran aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Era un tema de que estaban diciendo ahí que que no resucitaban los muertos, que esto, todo. Entonces por eso él les aclara aquí a los corintios y nos aclara a nosotros. Oye, pues si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué estamos? O sea, es en vano todo. Dice el 12, repito, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también
vuestra fe, dice. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si así fuera como ustedes, como algunos dicen. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de conmiseración de todos los hombres. O sea, lástima, pobres, locos, ¿no? Si así hubiera sido, si no hubiera Cristo resucitado, pobres de nosotros. Fuéramos los más miserables, dignos de conmiseración, dice, de todos los hombres. Pero en el 20, él declara y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero de los que durmieron, es el primero que resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque por el pecado que ya ustedes saben, de la desobediencia, desde entonces se empezó a morir. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Por Adán entró el pecado y la muerte en la humanidad, pero por Cristo es que seamos vivificados. Porque si con Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, esto es algo extraordinario. Es algo que si lo comprendiéramos, estuviéramos brincando de alegría, de gozo, de seguridad, de que no estábamos como antes, no estábamos como antes, así con todo el peso del pecado o la muerte, sino que ya Cristo resucitó y eso nos hace a nosotros también que tengamos vida y vida eterna, así como dice el mismo Evangelio de Juan, ¿no? Como decíamos ayer. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces se cumplió lo dicho. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día. Entonces, eso ya pasó, eso el mundo lo vio, eso quedó en la historia, como les decía ahorita. Ahora lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más dijo el Señor? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué dijo el Señor? Y que iba a venir por su iglesia, amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, así como dijo, es necesario que muera, se los dijo en Galilea, voy a morir 3 días, voy a resucitar. Ahora está diciendo, me voy a ir, voy a preparar lugar
para ustedes, y luego vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Entonces estamos esperándolo, estamos esperando su venida, y ya sea que muramos o vivamos, estamos esperando en Él. Estemos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Esa es la idea, que donde estemos, en la situación que estemos, que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos obedeciéndole, haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Porque dice también allá en Primera de Tesalonicenses, dice, ya sé que muramos o muramos, que vivamos en Él, juntamente en Él. O sea que si morimos en Cristo, cuando Él venga por su iglesia, seremos los primeros. Seremos los primeros. Si morimos en Cristo, cuando Él venga por su iglesia, seremos los primeros que hayamos de ser levantados por Él. Y luego ya los que hayan quedado en Cristo. Entonces, la idea es estar en Cristo, permanecer en Cristo. Si el Señor nos presta mucho tiempo, pues gloria a Dios, hay que servirle. Y si ya es poco el tiempo, pues el tiempo que tengamos hay que dedicárselo al Señor. Hay que dedicar nuestra vida, nuestros cuerpos, que sean sacrificio vivo para el Señor. Antes era de ofrendas, de llevar un becerro, de hacer ofrendas para el Señor, un sacrificio para el Señor, agradable al Señor. Ahora dice en Romanos 12:1, dice, nosotros somos ese sacrificio vivo para el Señor, con nuestras vidas, con nuestro andar, con nuestro caminar. Eso es lo mejor que podemos hacer, es la mejor ofrenda, ser obedientes al Señor. Entonces, pues todos estos tiempos, todo este Semana Santa, como comúnmente se llama, pues es un tiempo que debemos de reflexionar lo que ha pasado, lo que estamos haciendo y lo que viene, lo que vendrá. Vamos concentrando y teniendo nuestra mirada puesta en Él, en el Señor, examinándonos. Pruébense cada uno, así como leíamos ayer antes de tomar el pan y el vino, dice Pablo, pruébese cada uno. Hay que fijarnos cómo andamos, cómo estamos ante el Señor. A lo mejor hay algo, detalles ahí que creemos nosotros que le agrada. A lo mejor hay ego, a lo mejor hay orgullo, a lo mejor hay envidia, a lo mejor hay algo, no sé. Entonces, hoy el Señor nos hace reflexionar para centrarnos en Él y quitar todo lo que nos pueda afectar y estar listos para Él. Como ¿una iglesia qué? Hasta pura y sin mancha, blanca y sin arrugas, limpiando nuestras ropas, dice, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces a eso me refiero. Necesitamos estar limpiando y no estar viendo los errores de los hermanos, nosotros mismos. Estar viendo a ver qué detalle y estar confiados en el Señor. Estar confiados en el Señor. Les decía ayer, un momento de humanidad del Señor, ya lo último cuando estaba ahí en la cruz. Señor, Señor, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces así nos sentimos nosotros, estamos orando, estamos ahí tratando de hacerlo lo correcto y sentimos que no hay respuesta, sentimos que sigue las cosas igual, pero tenemos que estar quietos, estar esperando en el Señor. El Señor tiene el control, como lo tuvo, como estaba, todo en control, todo estaba bien. Y el Señor Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces, tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que Él tiene planes maravillosos para nosotros, para nuestras vidas. Entonces vamos
alineándonos a esos planes. Que sean sus planes, que sean lo que Él quiere, no lo que nosotros querramos. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor ponga en nosotros paz. Bendito seas al salir, al entrar. Bendito seas al levantarte, al acostarte. Bendito seas tú y toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.